En la lección de hoy, hablaremos de algunas reglas de las concordancias verbales, especialmente aquellas que suelen suscitar más dudas. Pero antes, te propongo escuchar dos ejemplos. Los Emiratos Árabes Unidos han invertido en energías renovables para diversificar su economía más allá de los hidrocarburos. Los Emiratos Árabes Unidos ha invertido en energías renovables para diversificar su economía más allá de los hidrocarburos. ¿Cuál de las dos es correcta? La respuesta es que ninguna de las dos. Y no son correctas porque se está hablando de un solo país, aunque conste de 7 emiratos. Además, el artículo los no forma parte de su nombre propio, por lo que la oración debió ser: Emiratos Árabes Unidos ha invertido en energías renovables para diversificar su economía más allá de los hidrocarburos. Dicho esto, entremos en materia. Cuando un sujeto tiene varios elementos en singular unidos por la i, debes tener en cuenta lo siguiente. Si estos sustantivos se refieren a entidades distintas, el verbo va en plural. Su actitud y su manera de hablar generaron incomodidad en la sala. A primera vista parecería que es algo obvio, pero en muchas ocasiones el hablante toma indebidamente el complemento directo como sujeto y forman oraciones como: su actitud y su manera de hablar generó incomodidad en la sala. Sin embargo, si dichos elementos se conciben como una unidad de significado, el verbo puede ir en singular. La subida y bajada de las bolsas provoca inquietud en los inversores. En la oración, la dirección y realización del programa estuvo a cargo de Vincent Roll. Usamos singular porque quien ejecutó las dos acciones fue la misma persona, pero también porque conforman una unidad de significado. Lo anterior no quiere decir que sea totalmente incorrecto decir: la dirección y realización estuvieron a cargo de Vincent Roll, pero la idea de esta lección es destacar la forma más recomendable. Sigamos. Estos sustantivos unidos por la conjunción y deben concordar también en singular en oraciones en las que el verbo aparece antes del sujeto. Decimos: prevalece el miedo y la incertidumbre entre los habitantes. No decimos: prevalecen el miedo y la incertidumbre entre los habitantes. Cuando los elementos coordinados son infinitivos o neutros, el verbo concuerda en singular. No creo que cantar y bailar sea lo suyo. No se dice: no creo que cantar y bailar sean lo suyo. Ahora bien, cuando la conjunción es o, se pueden usar tanto el singular como el plural. Solo un idiota o un ciego podría confundirla con su melliza. Solo un idiota o un ciego podrían confundirla con su melliza. Asimismo, cuando la conjunción o une dos términos sinónimos o equivalentes, se usa el singular, ya que se trata de un mismo objeto. El celular o móvil se ha vuelto indispensable para la vida actual. Lógicamente, si los objetos aparecen en plural, la concordancia es en plural también. Los celulares o móviles se han vuelto indispensables para la vida actual. Otra de las concordancias difíciles se da cuando un referente en singular va seguido de un inciso aislado entre comas, y este inciso indica compañía como, junto con, además de, o así como. Si es así, lo adecuado es que el verbo vaya en singular, puesto que solo el primer elemento es, estrictamente, el núcleo de sujeto, y ya sabemos que el verbo debe concordar con este. Fermín, junto con su hija, entró al hospital donde estaba Bárbara. El piano, al igual que otros instrumentos de teclado, ha sido asociado tradicionalmente con la solemnidad y el prestigio cultural. Aquí debo añadir que si uno de los dos elementos no tiene nexo y aparece justo antes del verbo, obligatoriamente se debe usar el singular. Junto con Jimin, A-Hop dominó el escenario. De igual manera, cuando todo el conjunto viene después del verbo, o un elemento aparece delante del verbo, la oración concuerda también en singular. Además de 2 enfermeras, acudió el director del hospital. Ahora veamos lo que ocurre con los sustantivos colectivos, que son aquellos que, en singular, designan un conjunto de seres pertenecientes a una misma clase. Cuando uno de estos sustantivos funciona como sujeto, el verbo debe ir en singular. El rebaño se alejó definitivamente. A veces, especialmente cuando el sujeto y el verbo se encuentran alejados por incisos o elementos interpuestos, se comete un error de concordancia. El verbo adopta la forma plural,
influido por el sentido colectivo del sujeto, en lugar de ajustarse a su forma gramatical singular. Este fenómeno es frecuente con sustantivos colectivos como gente, público, equipo, etc. Por ejemplo, resulta incorrecta una oración como: la gente que va al gimnasio por las mañanas piensan que está más vacío. Lo correcto es: la gente que va al gimnasio por las mañanas piensa que está más vacío. Sin embargo, cuando el mismo sujeto pasa de una oración a la siguiente, es correcto y yo diría que obligatorio el uso del plural, porque se convertiría en un sujeto tácito. La gente que va al gimnasio por las mañanas piensa que está más vacío, pero no se dan cuenta de que todos irán porque piensan lo mismo. En las oraciones copulativas con ser, cuyo atributo no es un adjetivo, sino un sustantivo, tanto el verbo como el atributo van en plural. Esa gente son turistas. Pero, si el atributo es un adjetivo, se concuerda en singular. No se dice: esa gente son generosas. Se dice: esa gente es generosa en singular. En cuanto a sujetos partitivos, lo más recomendable es que el verbo concuerde con el número gramatical del pronombre, aun a sabiendas de que el núcleo del sujeto es el determinante. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tendremos que adaptarnos a las nuevas condiciones laborales. Por eso es que no se recomienda decir: la mayoría de nosotros tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones laborales. Esto aplica también para las oraciones copulativas. La mayoría de nosotros somos culpables de esta situación. En los casos en los que el núcleo del complemento sea un sustantivo singular colectivo, el verbo debe ir en singular, aunque el complemento posterior indique idea de pluralidad. La mayoría de la población vive en zonas urbanas. No se puede aplicar la llamada concordancia ad sempsum, dado que tanto mayoría como población indican singular, y el plural no se justificaría como en: la mayoría de los pobladores viven en zonas urbanas, en la que pobladores facilita el uso del plural. Otro ejemplo. Una parte del alumnado se conectó de forma virtual. Parte y alumnado están en singular. Por lo tanto, el verbo irá en singular. Existen algunos sustantivos colectivos que se usan sin determinantes. Ejemplos de estos son infinidad, cantidad y multitud. En estas construcciones la concordancia será en plural de la tercera persona. Cantidad de autos participaron en la carrera. Infinidad de mensajes le llegaron durante la noche. Multitud de personas quedaron varadas en el puerto. Aunque cantidad, infinidad o multitud son gramaticalmente singulares, no actúan como el núcleo del sujeto, sino como determinantes cuantificadores, y por esa razón, la concordancia recae entonces en el sustantivo plural posterior: estudiantes, mensajes y personas. Otra de las estructuras que despiertan muchas dudas es la que combina un elemento singular con uno plural, como sucede en uno de los que. Lo que se recomienda es establecer la concordancia en tercera persona del plural. Samuel es uno de los que más trabajan en el grupo. Si te fijas bien, notarás que todos trabajan. La diferencia es que Samuel lo hace más. Me acerqué a uno de los que discutían en la entrada. Lo decimos en plural porque había varios discutiendo. En las oraciones copulativas, esta estructura puede funcionar como atributo. En esos casos, la concordancia es en plural. Yo era uno de los que creían en esa posibilidad. Tú fuiste uno de los que aportaron más ideas. De igual manera, si la oración omite el determinante uno, la concordancia seguirá siendo en tercera persona del plural. Soy de los que defienden el pensamiento crítico. Eres de los que siempre llegan temprano. Debe evitarse el error de usar primera o segunda persona del singular en la oración de relativo. No se dice: soy de los que pienso que eso está mal. Sino: soy de los que piensan que eso está mal. En los casos en que los sujetos sean yo o tú, seguido de los pronombres relativos compuestos el que o la que, se puede establecer la concordancia de dos formas. Primera, tomando como referente el pronombre si se quiere una expresión más enfática y coloquial. Yo soy la que tengo que resolverlo. Tú eres el único que puedes hacerlo. Segunda,
en tercera persona del singular, en concordancia con el relativo, si se quiere un uso más formal y normativo. Tú eres el que más me ha apoyado. Yo fui la que cerró la puerta. Pero si el relativo está antes del verbo ser, la concordancia suele mantenerse en tercera persona. El que manda soy yo. Y no, el que mando soy yo. Y esto es todo lo relacionado con la concordancia verbal. Recuerda buscar el enlace en la descripción del video, para que puedas resolver los ejercicios. Un saludo cordial. Hasta pronto. Muchas gracias.